Hola. Em, tuve un problema técnico, no podía conectar el Zoom. Entonces tuve que volver a mi máquina antigua y ahora recién está funcionando. Em, Tuve 20 minutos esperando que despabilara el Zoom, pero no fue posible. Así que, bueno, vamos a ir con lo que se puede nomás. Ah, Voy a entonces repasar la materia que hemos visto hasta ahora. Am, a ver. Ok. Am, A ver, estoy acá. No. Ok. Ah, ok, funciona. No, a ver, no funciona. Bueno, realmente estoy bien desafortunado, lo siento mucho. Recién en la mañana hice otro meeting Zoom y me funcionó bien el Linux y estaba funcionando bien el tablet, lo tenía todo seteado. De hecho, había modificado un poco los apuntes, pero ahí está todavía tratando de conectarse de nuevo con Zoom y no lo pude lograr. Así que tampoco acá el Mac funciona muy bien. Eh, ¿Qué son todas estas rayas? Bueno, ahí por lo menos se fueron las rayas. Ok, quiero recapitular la materia sobre la definición de la entropía. Y si la infraestructura me lo permite, tratar de calcular el calor específico de los sólidos, como ejemplo. Em, bueno, entonces acá he hecho harto hincapié en que el sistema macroscópico tiene estados microscópicos, que son los estados en los cuales está cada una de las partículas del sistema. Acá hay varios ejemplos de distintos estados cuánticos. El que nos concierne principalmente a nosotros es el pozo de potencial tridimensional, que es básicamente una partícula en una caja. Un gas es un conjunto de partículas en una caja. Cada una de esas partículas podría ser un átomo de hidrógeno, por ejemplo, y a su vez tener grados de libertad internos. Una molécula de hidrógeno también tiene grados internos de libertad que corresponden a las vibraciones, a las rotaciones de la molécula, y eso se describen con otros números cuánticos. Por ejemplo, acá está el número cuántico principal para el átomo de hidrógeno. Un átomo en general tiene una estructura ni niveles más compleja que el átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Pero cada una de estas moléculas está dentro del potencial de la caja y esos niveles de traslación adentro de la caja se describen con estos números cuánticos nx, ny, nz. Voy a ir andando entonces y me dicen si acaso hay algún punto en el cual creen que me explaye un poco más. ¿Okay? Entonces acá definimos el número de estados accesibles con energía inferior a un cierto valor, ese phi de E.
Y luego definimos omega de E como el número de estados que había en un rango de energía entre E y E más delta E. Entonces, en el fondo, omega de E es la diferencia entre phi de E más de E menos phi de E. ¿Okay? Y eso lo escribimos como una derivada típicamente. Entonces, esos phi de E están dados por el conteo de los números cuánticos, de los estados cuánticos, y así entonces tenemos este phi de E, que es el que nos concierne para un pozo potencial infinito. Entonces, un punto importante acá es que el número de estados accesible a un sistema de partículas en que cada una es independiente de las otras está dado por el producto de los estados accesibles para cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, si tengo dos partículas, el número de estados accesibles para las dos partículas es el producto del número de estados accesibles para uno y para el otro. ¿Okay? Entonces, para el gas completo, el número de estados accesibles tiene esta cara, es decir, el phi de E es E a la F medio partido por F, en que F es 3N. Entonces, ahí hice un repaso de la aproximación clásica, en el cual la conclusión es que recuperamos la expresión para el número de estados con energía inferior a E. Luego, introducimos entonces la idea de que los estados, digamos que los estados de un sistema que están, los microestados de un sistema en equilibrio, son igualmente probables. Esto de acá es muy importante entonces, que es cuando tenemos un sistema aislado en equilibrio, sus estados son igualmente probables. Y aquí en particular nos estamos enfocando en este sistema. El sistema conjunto lo llamamos A estrella, que está compuesto por un subsistema A y A', que interactúan térmicamente. Entonces, eso es para tener en mente el sistema en cuestión, pero el corolario va a ser un postulado, un axioma de la termodinámica, que nos va a llevar a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la probabilidad asociada para el subsistema A, que es parte del conjunto, de lo que llamamos el universo, A estrella estaría entonces aislado. Entonces, la probabilidad asociada a algún estado de ese sistema A, la vamos a escribir entonces en función del conteo de esos microestados que dan ese macroestado. ¿Okay? Eso es súper importante de comprender. Aquí entonces estamos enfocándonos en un sistema súper simple que solamente puede intercambiar energía microscópica. Sus parámetros macro no cambian, por lo tanto, el único estado macro que tiene ese sistema es la energía. ¿Okay? Y entonces la probabilidad asociada a este estado E, ese macroestado que tiene esa energía total E, va a ser entonces el número de microestados que tienen esa energía E, dividido por el número total de microestados. Ahora, claro, ¿cuál es entonces el número de microestados en que el subsistema A tiene esa energía E? ¿Okay? Ese omega asterisco es el número de microestados del sistema total de la estrella, en los cuales A tiene la energía E. Entonces, eso lo escribimos como la densidad de estado para el sistema A, sin el prima, sin el asterisco, multiplicado por el delta E, que sería el ancho típico de la distribución de probabilidades P asociada a la energía de A. Delta E, entonces, sería el ancho de la densidad de probabilidad de energía de este P. Y el omega total contaría todos los estados posibles. Entonces, es el número de todos los estados posibles para el universo en conjunto. Disculpe, profe. ¿Sí? Ese omega de todos los estados posibles es todos los estados posibles para todos los niveles de energía posibles. Sí, exactamente, es importante destacar. El A estrella no tiene, digamos, A estrella tiene una energía total constante, porque es un sistema aislado, pero sus constituyentes, A y A', podrían tener energía que cambia en el tiempo, o sea, cambia en general.
Porque digamos, podría tener distintos valores en energía. Lo único que importa es que el conjunto A más A' tenga energía constante. ¿Ok? Entonces, dentro de ese omega total contamos los estados en los cuales A tiene cualquier energía. Ok, entonces este punto es súper importante de comprender y los invito a hacerme consultas si acaso no está completamente clara la ecuación 30. Ok, entonces acá estamos diciendo de que todos los microestados son igualmente probables. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema tenga una cierta energía total? El subsistema A tenga una cierta energía total. Bueno, va a ser el número de microestados en los cuales resulta que A tiene esa energía E. Pero la, la energía E, como es un número real, en rigor, ninguno de esos microestados va a tener exactamente E, con todos sus números los decimales, ¿no es cierto? Infinito. Entonces, por eso definimos un rango de energía, en que el delta E sería el ancho de probabilidad asociado, el ancho de energía asociado a la distribución P. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Hay que imaginar acá que existe esa distribución de probabilidades. No la conocemos, pero existe. ¿Ok? Y sabemos que, en general, los sistemas físicos, entonces van a tener una distribución de probabilidad Este es el P cursivo. Entonces, existe esa distribución de probabilidad. Y acá lo que hay que, no sabemos qué forma tiene ni nada, sino es necesario elaborar sobre eso. El punto que existe es de que para sistemas macroscópicos, con muchísimos grados de libertad, estas distribuciones son muy angostas en torno al valor medio. Y este ancho de aquí es el que llamamos entonces, este ancho de acá es el que llamamos delta E. Ok, entonces, espero que ahora esté claro que esta densidad de estado multiplicado por delta M va a dar el número de estados en los cuales E tiene ese valor macroscópico el que estamos tratando de maximizar. ¿Okay? ¿Está claro esto? O sea, si no está claro, por favor me dicen, no tengo problema en repetir. O tratar de encontrar otra formulación. ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? No hay problema. Entonces, Muchas gracias. ya. Es un concepto bien difícil de comprender, entonces por eso no tengo ningún problema en repetirlo de nuevo. Acá está todo lo que deriva después sobre la segunda ley y el aumento de entropía, etcétera, etcétera, todo viene de esta expresión de acá, hay que entenderla bien. ¿Okay? Entonces, para fijar idea, tenemos un sistema aquí que solamente interactúa intercambiando energía con otro sistema A'. ¿Okay? Entonces, acá existe una partición, una pared térmica, o sea, diatérmica quería decir. Y el conjunto entonces lo llamamos el universo. Entonces, la energía de A estrella es constante. Y es una de las condiciones del experimento, si queremos un dato. ¿Okay? Yo les digo, existe este dispositivo. Tiene un cierto volumen B. Hay dos subsistemas A y A'. Están separados por una pared diatérmica. El conjunto tiene una cierta energía E. Adentro, acá tengo agua, del otro lado tengo helio. Cualquier cosa, yo defino mi dispositivo experimental. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿cuál es la energía más probable para el subsistema A, dado las condiciones para el conjunto? Ellos pueden intercambiar energía.
¿ok? Podría, por ejemplo, partir con un subsistema A muy caliente y ponerlo en contacto con un cubo de hielo, por ejemplo. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el equilibrio al final? ¿Ok? Entonces, el equilibrio va a maximizar la probabilidad asociada a la energía de A. Entonces, por eso nos importa tanto la probabilidad y nos importa tanto tratar de escribir esto de acá de una forma simple. Y la forma más simple que se nos ocurre es cuando todos los microestados, es decir, todas las combinaciones para A y A', son igualmente probables. Es decir, acá, por ejemplo, yo podría tener una configuración microscópica para A, en que todas las partículas de A no tienen energía salvo una, ¿ok? Pero eso es re poco probable, ¿no es cierto? Pero es una combinación, ¿ok? En la cual la energía A tiene una energía total E. Otra sería que la mitad de la energía de A tienen 2E y la otra mitad no tiene energía, ¿ok? Etcétera. Yo podría tener muchas configuraciones microscópicas en las cuales la energía total de A es E. Pero ¿cuántas entonces hay en total? Bueno, no sé, ¿ok? Pero sé que existe esa función que va a ser entonces lo voy a escribir acá arriba, el omega de E, que era, según recién vimos, d phi de E a de E por delta E. ¿Ok? Entonces, este es el número de estados con energía inferior a un cierto valor, y la densidad de estado la defino así, esto va a quedar una definición, me dice cuántos estados hay en ese intervalo delta E, ¿ok? Eso es lo mismo, me voy a poner aquí, que phi de E más delta E menos phi de E. ¿Ok? Felipe, me está siguiendo, ¿cierto? Por ahora tenemos bien, Sí, lo estamos bien. sigo, profe. Ya. Entonces, ok, este es el número de estado accesible para A, pero el teorema nos dice que los microestados son igualmente probables para un sistema aislado, no para un sistema aislado y en equilibrio, no para un subsistema que no está aislado. Por lo tanto, el conteo tengo que hacerlo en la densidad de estado total de A y A', porque el conjunto es el sistema que está aislado, no el subsistema A solamente. ¿Ok? Ahora, el número de configuraciones en el cual el subsistema A tiene esa energía E es esta. Es lo mismo que omega de E. Entonces yo por eso reemplazo, le saco el asterisco, acá no está el asterisco, ¿okay? Y lo reemplacé por el valor que tiene para A, porque es el mismo número. ¿Ok? Entonces, claro, acá entonces voy a tener la probabilidad de que la energía de E esté en este rango. ¿Ok? No, eso, espero poder haber podido explicar un poco mejor esta idea de cuál es la probabilidad asociada para una cierta energía E del sistema A. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer ahora es maximizar esa probabilidad asociada. ¿Cuál es la energía más probable? Porque dijimos, bueno, ok, esto de acá es súper angostito y todo, pero ¿cuál es el máximo acá? ¿Dónde está? ¿Para qué valor de la energía está el máximo? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso justamente. Ahí está. Pero antes de hacerlo, vamos a factorizar entonces el número de estados accesibles para el universo como el número de estados accesibles para A multiplicado por el número de estados accesibles para A', ¿ok?
Y entonces queremos maximizar esa probabilidad en función de E, que nos va a dar entonces la energía más probable. Pero vamos a maximizar esta expresión. Es decir, en que el C, la constante, es la constante de normalización anterior. Es el omega total. Entonces, en vez de maximizar directo esto, vamos a maximizar el log. En esta versión de mis apuntes, no, como estoy en otro computador, no se ve corregido, pero aquí tengo E. Ambos están derivados con respecto a la energía. Y entonces estoy tomando la derivada del log de la probabilidad con respecto a la energía. Distribuyo entonces el producto de los omegas. Y finalmente llego a esta expresión en que la energía más probable va a ser la que iguala estos betas, en que beta es, por definición, la derivada del logaritmo del número de estado de la energía. Entonces, la definición de igualdad de los beta, la condición de igualdad de los beta, me va a dar la energía máxima. Esto de nuevo no es muy fácil de comprender, pero lo estoy presentando como un truco, si quieren, porque estoy volviendo para atrás un poquito. Ok, entonces digo, la probabilidad más probable, la energía más probable va a ser la que maximiza esta probabilidad, que es proporcional al número de microestados que tienen esa energía. Y ese número de microestados que tiene esa energía lo factorizo como el producto del número de microestados para A y para A'. ¿Ok? Entonces, la probabilidad asociada a esa energía E, esto va a ser simplemente el producto de estos microestados. Profe, disculpe. Por esa constante. Profe. Sí. Sí, en este contexto E estrellitas constante, ¿cierto? E estrellita, este de acá es una constante, correcto, está fijo. Ya, eso era, gracias. Sí. Entonces, cuando queremos maximizar esta probabilidad, y bueno, acá como tenemos un producto, nos dan ganas de tomar un logaritmo, acá lo estoy presentando como un truco, ¿ok? Tomamos el logaritmo, y sabemos que si maximizamos el logaritmo de P, es lo mismo que maximizar P, ¿ok? Entonces, es equivalente entonces maximizar P o el logaritmo de P, ¿no es cierto? Porque la derivada del logaritmo de P va a ser 1 partido por P por dPA de E. Y cuando yo igualo eso a 0, entonces la única forma que sea 0 es que dPA de E sea 0. O sea, si esto es 0, si el gradiente de esto es 0, entonces el gradiente de P es 0. Y entonces distribuyendo el logaritmo, acá tengo unos G en el denominador, y cuando paso este dA de E del lado derecho, cambio a E' en vez de derivar a E, y E es asterisco menos E', entonces por eso aparece el menos aquí que me cancela, y tengo la igualdad de los betas. ¿Ok? Entonces, Profe, diga. una consulta en termodinámica, o al menos con lo que estamos viendo, ¿cuál es la importancia del beta? Es fundamental porque lo primero aquí es que aparece que la condición que maximiza la probabilidad de E depende entonces de solamente, esto de acá es una cantidad que depende de A, y esto es una cantidad que solamente depende de A'. Y esta cantidad la llamo beta. ¿Ok? Entonces por ahora simplemente nos dice, ¿cuál es la energía más probable? Bueno, va a ser la energía que corresponde a esta igualdad. Bueno, eso ok, pero parece ser casi una tautología matemática, excepto que podemos estimar cuál es el beta. Y por ejemplo, cuando aplicamos acá a ver, la densidad de estado para el gas ideal, empleada dentro de una caja, ok, tenemos entonces que podemos calcular el omega de E, saco la derivada del phi con respecto a E, y vemos entonces que omega de E es proporcional a E a la F medio, ¿ok? Entonces puedo calcular el beta. Beta sería el gradiente del logaritmo de omega, que está acá, con respecto a DE. Y como hay una proporcionalidad acá, me da exactamente esto.
El beta, entonces, es la energía total dividido por el número de grados de libertad. Y nosotros esa energía por grado de libertad la definimos como un medio kT. Entonces el beta es el recíproco, si quieren, de esa energía media por grado de libertad, que nos da que llegamos entonces a que el beta es la energía media por grado de libertad, es el recíproco, y eso lo llamamos kT, ¿okay? Como cuando introducimos la temperatura. Y disculpe, profe, Ujú. y no me queda muy claro el concepto de grado de libertad. Como que no termino de entender qué representa o a qué se refiere cuando decimos que algo tiene un grado, cierto grado de libertad. Ya. Los grados de libertad, lo más fácil de comprenderlo es, por ejemplo, cuando hacemos mecánica y tenemos una partícula libre. La partícula libre va a tener un grado de libertad según X, Y y Z. 3 grados de libertad. Y eso significa que cuando yo escribo su energía cinética, sumo la energía cinética en X, en Y y en Z. Y el valor de la energía cinética en X es independiente de los valores en Y y en Z para la partícula libre. Entonces, cuando ocurre eso, que la energía en una partícula se escribe como la suma de la energía en distintas dimensiones, X y Z, hablamos de grado de libertad. ¿Okay? Lo mismo podemos decir para una partícula, para los niveles cuánticos. Por ejemplo, para la partícula en una caja, ahí en vez de hablar de energía cinética en X, en Y, en Z, teníamos el número cuántico en X, en Y, en Z. Y esos números cuánticos son totalmente independientes. Yo puedo estar en un NX de 10, un NY de 2 y un NZ de 0, o 1, perdón. Es fundamental. ¿Okay? Entonces, son independientes y por lo tanto le llamamos grados de libertad. ¿Okay? Ese concepto lo vamos a usar harto. Por ejemplo, una molécula diatómica tiene 5 grados de libertad, porque tiene traslación X, Y Z, y además tiene dos ejes de rotación, dos ángulos de rotación, los ángulos de Euler. Entonces, tiene 5 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, así es como definimos el concepto de grado de libertad. Es decir, es cuando yo puedo escribir la energía total de la partícula como una suma de energías independientes unas de otras. Cuando son independientes es un grado de libertad. ¿Okay? En este caso, F es 3 veces el número de partículas, porque cada partícula tiene 3 grados de libertad. Si vamos a hablar de un gas diatómico, va a ser 5 veces el número de partículas. ¿Okay? Ok, entonces, beta para el Profe, disculpe la interrupción. Diga. Entonces, los grados de libertad se deberían referir más, entre comillas, a las dimensiones en las cuales se mueve la partícula. Totalmente. Ah, ok. Y punto 2, cuando definimos ¿ese beta para gas ideales o como el beta en general que vamos a utilizar? Esta es la definición formal de beta. Ok. ¿Ok? Esto es lo que define beta. ¿Vale? Ahora, Ujú. también definimos el KT como siendo, definimos que la energía por grado de libertad era un medio KT. Era como al principio del curso lo hicimos como para introducir el concepto de energía media microscópica. Sí, de que era la energía 3 medios de KT. Claro, 3 medios KT cuando esto va dividido por n. ¿Ok? Entonces, como F es 3n, es un medio KT nomás. Pero sí, esta es la definición formal de temperatura. El beta, entonces, después vamos a decir, bueno, beta es 1 partido por kT, pero la temperatura a veces va a tener comportamientos o sea, bien interesantes. Hay varias maneras, hay varios sistemas físicos en los cuales la temperatura no calza exactamente con esto. O sea, es esto, pero no calza con lo que uno esperaría del gas ideal. No quiero explayarme ahora sobre eso. Simplemente el beta, es la definición estricta de beta. Ok, ¿Ok? ya. Ok, entonces Profe, ahora definimos,
ahora introducimos la entropía, y vamos a decir que esto es la entropía de un sistema aislado. Entonces, maximizar el PD es equivalente a maximizar el logaritmo de omega, ya lo vimos, y por lo tanto, la maximización de la entropía nos va a dar el valor más probable para el estado de equilibrio. ¿Ok? Entonces, el estado de equilibrio es el que corresponde a la entropía máxima. ¿Ok? Entonces, quiero decir, yo, para saber cuál es el estado de equilibrio, maximizo la entropía. ¿Ok? Entonces, maximizar la entropía me da el estado de equilibrio. Es súper equivalente. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál es el valor más probable de la energía para el subsistema A, maximizo la probabilidad asociada a esa energía, que es equivalente a maximizar el número de estados accesibles, el omega D, y eso es justamente lo que yo llamo la entropía total. ¿Ok? Entonces, como vimos, como de la factorización entre el número de estados accesibles para A y A', extremar esto es extremar, entonces extremar la entropía del universo nos da la condición de que las temperaturas o los betas deben ser iguales. Entonces, acá aparece entonces que beta es un parámetro fundamental que queremos identificar de una manera más sistemática. Yo les di el caso del gas ideal, pero sería interesante ver cuál es el significado de este beta en general. ¿El beta igual a 1 partido por t es general? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Okay? Profe, disculpe. Es que yo tengo un problema con esta, o sea, con esta definición de entropía y la segunda ley de la o bueno, no sé, depende como de la literatura, pero de la ley de la termodinámica que dice que la entropía en un sistema aislado siempre, o bueno, la diferencia de entropía siempre aumenta, o bueno, la diferencia de entropía siempre es positiva. Y con esta definición estaríamos diciendo que la derivada de la entropía llega a un punto en el que es cero, pero es que si la entropía siempre tiende a aumentar, entonces la derivada de la entropía debería ser positiva, o sea, estrictamente creciente. Tenía entendido de que era un mayor igual, lo de la entropía. ¿Mayor igual? El cambio era mayor o igual a 0. Sí, pero la consulta de Rodrigo igual es válida, porque en el fondo dice, si yo paso de un estado A, tengo un estado de equilibrio A, voy a hacer un dibujito. Tengo un estado, entonces paso aquí, vamos a hacer un dibujo entonces en que tengo, por ejemplo, dos variables, energía y volumen. ¿Ok? Paso entonces de un estado A. Estoy acá feliz de la vida en equilibrio, pero viene un experimentador descriteriado y me cambia, me perturba el sistema, me saca una partición, me hace una expansión del volumen, ¿ok? Y voy entonces a cambiar el volumen, ¿ok? Por ejemplo, me va a comprimir, digamos que me va a comprimir, vamos a achicar el volumen, va a aumentar la energía, y voy a llegar entonces a este otro sistema B, ¿ok? Acá tengo una cierta entropía, SDA, y después voy a llegar a otra entropía que va a estar en el sistema B, en el estado B. La segunda ley de la termodinámica dice que S de B menos S de A siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Y esto sería entonces el delta S. ¿Ok? Dice entonces que la entropía siempre tiene que aumentar. Significa entonces de que la entropía en este estado B tiene su valor máximo posible. A ver si logran ver la relación. Yo les digo
estoy en ese sistema de equilibrio A y voy a ir a otros estados de equilibrio B. Entonces, en el estado A y voy al estado B. Y el argumento que estamos viendo ahora, todo lo que estamos viendo aquí en esta transparencia, dice que el estado de equilibrio en B es aquel que maximiza su entropía. ¿Ok? Entonces, lo que va a determinar el estado de equilibrio de B va a ser la maximización de la entropía de B. Es decir, si yo quiero saber en qué estado de equilibrio está B, yo tengo que maximizar la entropía de B. Son cosas distintas. ¿Ok? Si yo paso de un estado de equilibrio A y espontáneamente, bueno, a ver cómo le explico esto de otra manera. Voy a tratar con esta otra formulación. ¿Ok? Tengo acá, voy a dibujar mi sistema A. Entonces, este es mi sistema. Este es mi sistema A. Y, perdón, mi sistema en el estado A. ¿Ok? Y yo a este sistema está en equilibrio. ¿Ok? Pero lo voy a perturbar. ¿Ok? Lo voy a comprimir, lo voy a transformar en otro sistema, porque lo voy a cambiar. ¿Ok? Lo voy a cambiar y lo voy a comprimir. ¿Ok? Entonces voy a hacer así. ¿Ok? Entonces, el punto es que estábamos en el equilibrio A, pero vino un agente externo que perturbó A y ya no está más en equilibrio, porque lo comprimió, ¿ok? Y lo dejó a la mitad del volumen, ¿ya? Eso es lo que vamos a llamar el estado B. Ocurrió entonces una compresión. El sistema ya no está en el estado A, sino que está en ese estado B, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuál es entonces el estado de equilibrio B? ¿Ok? Acá entonces lo que hay que comprender es que yo, si bien estaba en el estado de equilibrio A, fui perturbado, y ya no es un sistema aislado. Esta ley de la termodinámica solamente se aplica a sistemas aislados. ¿Ok? El total. Es decir, yo puedo minimizar la entropía de un sistema. Vamos a volver a ese punto. ¿Ok? Minimizarlo, pero no para un sistema aislado. ¿Ok? Yo puedo ordenar un sistema. Nadie me prohíbe hacerlo. Solamente que me cuesta esfuerzo, que lata, tengo que ordenar. ¿Ok? Entonces, cuando yo comprimo acá este sistema A la mitad del volumen, al principio no estoy en equilibrio, yo lo comprimí, tengo que esperar que el sistema se relaje. Por eso aquí, entre estos dos puntos, no he dibujado una curva. Esta curva ocurriría solamente para un proceso cuasi estático, en el cual yo paso de a poquito, lo comprimo de a poquito. ¿Ok? Acá no hay curva. Yo paso de un sistema A, un estado A a un sistema B, perdón, a un estado B, y quiero saber cuál es el estado de equilibrio B. Bueno, ahí tengo mi teorema. Me dice, el teorema o el postulado nos dice que el estado de equilibrio B es aquel que maximiza la entropía de B. ¿Ok? Entonces ahí está, Rodrigo, la diferencia. Efectivamente, cuando un sistema aislado pasa de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, entonces su entropía solamente puede aumentar, porque siempre va a estar en el estado más probable. Si estaba en un estado anterior y va a pasar a otro estado, ese otro estado tiene que ser más probable. ¿Ok? Y la entropía, justamente, maximizar la entropía nos da esa probabilidad. ¿Ok? El número de microestados, omega, nos dice la frecuencia asociada a los parámetros macro. ¿Ok? Entonces, aquí teníamos que, en fondo, el omega era, eso depende de la energía.
para el subsistema A. ¿Okay? A ver cómo lo podríamos... volviendo un poco al ejemplo anterior. Imagínense lo siguiente. Yo creo el subsistema, el sistema A asterisco. Lo creo así. Este es A asterisco. Y acá entonces tengo A y A'. Y aquí lo voy a crear con una temperatura, ya, para fijar idea, 1000 Kelvin. Y acá lo voy a pegar con el sistema A' a una temperatura de 10 Kelvin. ¿Ok? Entonces yo hago esto. Tengo un bloque de fierro fundido, ¿ok? Un bloque de lava, y lo pego con nitrógeno líquido. ¿Ok? Y los pego a través de una pared que puede hacer pasar calor. Y yo le digo, toma, este es mi sistema universo A estrella. Ahí está. ¿Ok? Esto así, este sería, en mi dibujito anterior, sería como este estado A. ¿Ok? Y luego voy a preguntar, ¿y cuál es la energía más probable para el subsistema A? Bueno, ustedes saben por intuición que va a haber se van a balancear acá las temperaturas, y van a llegar a un equilibrio cuando las temperaturas son iguales, ¿no es cierto? Ese es el estado de equilibrio. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la energía más probable para A? Bueno, justamente va a ser la energía en la cual las temperaturas son iguales. Es decir, este va a perder energía y se la va a entregar a A'. ¿Ok? Entonces, este es el punto. Yo le defino el universo así. Este es un estado claramente fuera del equilibrio. Eso no puede vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no se cumple que beta sea igual a beta prima. Esto no corresponde a una configuración microscópica muy frecuente. Es una configuración microscópica posible, de hecho yo lo generé así, pero solo que no es muy frecuente. Entonces el sistema, estadísticamente, va a tender a igualar la temperatura. O sea, eso estadísticamente es muy fuerte cuando uno habla de moles y moles de grado de libertad. ¿Ok? Entonces, por eso que decimos que el A va a tener un estado de equilibrio final, que es el que maximiza su entropía. ¿Por qué maximiza la entropía? Porque el estado de equilibrio maximiza la probabilidad asociada. Es decir, ¿cuál es el estado de equilibrio? Bueno, el estado de equilibrio es aquel que tiene más probabilidad. Y la probabilidad es proporcional a la densidad de microestados. Es por eso que le dice a la ecuación 33 es fundamental comprenderla, porque la probabilidad asociada a un macroestado E es proporcional al número de microestados que me da ese macroestado E. ¿Ok? Entonces, por eso decimos de que yo, para calcular el estado de equilibrio de A, tengo que maximizar su entropía. Pero chuta, de nuevo, aquí, ¿cuál es la relación con la segunda ley de la termodinámica anunciada de esta forma? Bueno, de que la entropía asociada a esta configuración en la cual tengo una temperatura de 1000 en un lado y 10 en el otro lado, ¿ok? Eso tiene una cierta entropía, que vamos a llamar, en vez de, para no confundirnos con los A y los B, vamos a llamarle el estado inicial, la entropía del estado inicial. Yo le entrego un sistema aislado, pero fuera del equilibrio, con una cierta entropía inicial, ¿ok? Eso va a ir entonces a una entropía final. Y esa entropía final tiene que ser máxima para darnos las condiciones de equilibrio. Entonces es necesario que ese F sea más grande que el inicial. A pesar de eso, de S a de E es 0. Ya, creo que con ese ejemplo yo creo que me quedó súper claro. Bien, son conceptos súper sutiles. Yo no puedo más que invitarlo a leer los libros, a leer, porque son cosas distintas. Yo puedo repetir muchas veces lo mismo, pero es un concepto difícil de absorber. Tienen que leer ustedes, leanse el Feynman, leanse el Rife, leanse los apuntes del Víctor. Hay que hacerlo.
¿Ok? Voy a tratar de avanzar un poco más, porque ya se me fue la hora en, en tratar de setear Zoom. No me ofendo si se retiran del curso, yo voy a seguir hasta la 1:20 hoy día. ¿Ok? Voy a seguir entonces recapitulando. Entonces, la pregunta acá que teníamos es ¿cómo identificar beta en general? Porque, ok, vimos en el caso del gas ideal, beta es 1 partido por kT. Otra manera de identificar beta, entonces, es este caso que es súper importante, que es cuando tenemos un sistema A que es mucho más chico que su entorno. Que, por ejemplo, una reacción química en la atmósfera, o una reacción química que ocurre con un baño térmico, cuando está en contacto con algo mucho más grande. Entonces ahí la probabilidad asociada a un cierto estado para A, acá estamos haciendo una distinción, estamos diciendo de que A va a estar en un estado específico. ¿Ok? Entonces la probabilidad asociada a que A esté en ese estado va a ser la probabilidad en que la energía de A sea E sub R, la energía asociada a ese estado. Y bueno, claro, por ende la energía del resto va a ser la energía del universo menos la energía de A. Acá es la energía entonces de E sub R también. ¿Okay? Entonces esto es como es proporcional a la densidad de estado de omega prima solamente porque estamos diciendo de que A va a estar en ese estado exclusivamente, con esa energía en E sub R. ¿Okay? No un número de microestado que me dé un rango de energía total, no. ¿Cuál es la probabilidad de que el subsistema A esté en ese estado E sub R específico? ¿Okay? Y como E sub R es mucho más chico que la energía del universo, lo podemos expandir. Y justo aparece acá la derivada del gradiente del argumento, que es el beta. Entonces, como tenemos la igualdad de equilibrio, beta igual beta prima, vemos que la probabilidad asociada a un cierto estado R es E a la menos beta E sub R. Y eso se llama la estadística de Boltzmann. Aunque esto es súper importante para el control, lo vamos a usar en el control. La probabilidad asociada a un cierto estado de un sistema A en contacto con un baño térmico va a ser E a la menos beta ER, en que beta va a ser el beta del baño térmico. Claro, el baño térmico podría ser un gas ideal gigante. ¿Ok? Entonces eso significa que el beta para el sistema A también es 1 partido por kT, porque es el mismo que el del baño térmico. Acá, esto de acá, y ahí les di una tarea también para entregar para el día del control, que el jueves, es justamente calcular la energía promedio para un pozo potencial unidimensional. Entonces, la energía promedio va a ser la sumatoria de la energía ponderada por sus pesos, que son las probabilidades asociadas. Y como la probabilidad es proporcional a E a la menos beta, la energía, esta energía promedio la escribo de esta forma. En que esto E a la menos beta E sub R, obviamente no son las probabilidades, yo tengo que normalizarla. Si las probabilidades son cada una de ellas proporcionales a E a la menos beta de R, tengo que dividir por la suma de los E a la menos beta de R. Y esta cantidad de acá es súper importante, se llama la función partición. El Z es la sumatoria de los E a la menos beta de R. Y con esta notación vemos que la energía promedio para cada partícula va a ser el gradiente relativo a beta de esa función partición. No sé por qué le puse un subíndice R acá, que lo voy a sacar ahora. Ok, este truco de acá lo pueden sacar de aquí, se lo mostré en la clase pasada o antepasada, pero tienen que convencerse de este truco acá. O sea, háganlo ustedes mismos, estar seguros de que entienden el truco matemático que hay acá. Y claro, la energía de medio por partícula definimos que eso era justamente un medio kT para cada uno de los grados de libertad. ¿Okay? Entonces, acá les pido confirmar, hacer el cálculo de la función partición z para el caso de potencial infinito unidimensional, haciendo esta aproximación de acá, el límite de altas temperaturas. Okay, en el límite de altas temperaturas es correcto, y ustedes pueden ver que z va a dar más o menos esto,
háganlo por favor. ¿Oye? Y les recuerdo, las tareas son optativas, pero reemplaza la nota de tarea, reemplaza la peor nota de preguntas la peor pregunta en los controles. ¿Okay? Pero también la idea es ayudarles con esto. Si las tareas son para que se entrenen. Y entonces con eso se corrobora que Profe. efectivamente beta es 1 partido por KT. Profe, ¿Sí? en la tarea Z, ¿qué era? ¿Perdón? En la tarea, el término Z, ¿qué era? No le escucho bien, disculpe Felipe. ¿Me puede repetir una tercera vez? Sí, ahí se escucha. ¿Sí? Perfecto. La tarea, el término Z, ¿a qué correspondería? La tarea en términos Z, no entiendo esa expresión. El término Z, el Z que aparece Ah, este Z congruente a de raíz de acá, pi y esto, ya, ya, demás, sí. ya. Ya, este Z es este. Sí, ese Z. Claro, se llama función partición. Ya, ok, muchas gracias. Ok. Ok, entonces, la conclusión acá es que también, como la temperatura es una función creciente de la energía, cuando un sistema entrega energía a otro, baja su temperatura. Y eso entonces, cuando disminuye su energía, baja su temperatura. Y entonces eso es consistente con la experiencia, y entonces adoptamos esto que está en recuadro como una definición en general. El beta es 1 partido por kT y es de S a de E. Eso es la definición de la temperatura, de S a de E. La derivada del logaritmo, yo les dije esto. Les dije eh, que, que esto es, ¿dónde la tenía? O agregamos acá. Esta definición es una definición rigurosa. Es una definición rigurosa, pero como S es logaritmo de omega, es lo mismo que definirlo así. ¿Ok? El beta es la derivada de la entropía con respecto a la energía. Entonces, otro punto importante es cómo cambia entonces la entropía cuando hay una interacción termal. Esto realmente es casi mágico, porque yo le digo, la entropía al final es una medida del número de microestados accesibles a un sistema. Y miren acá, con este argumento súper simple, les puedo decir cuánto es el aumento en el número de estados accesibles a un sistema si yo le entrego calor. ¿Vale? Es curioso eso, ¿no es cierto? Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el número de estados accesibles a un sistema con el calor que le entregue? ¿No es cierto? Es bien, tiene como un poco esa hora de magia negra esto de acá. Pero acá está la explicación. ¿Ok? Estamos considerando un sistema que pasa desde un estado inicial a un estado final a través de la inyección de un poco de calor. Calor significa entonces energía microscópica en las cuales no cambian los parámetros macro. ¿Okay? Yo le entrego calor en forma de energía microscópica. Yo entrego aumento la energía de sus constituyentes. ¿Okay? Entonces, si no cambiamos los parámetros externos, la función número de estado accesible, esta función va a ser la misma, porque en el caso del pozo potencial infinito, eso solamente depende del volumen. ¿Okay? Entonces, si yo aumento un poco la energía, la entropía final va a ser esa misma función, pero con la energía final, y como esto es poquito, lo expando en Taylor, y es justamente el gradiente, es el beta. Entonces, el final, la diferencia de entropía, ese final menos ese inicial, va a ser beta, pero beta es 1 partido por kT, entonces me queda justo delta Q partido por T. El aumento de energía es delta Q, y el aumento asociado a la entropía es delta Q partido por T. Bueno, creo que ya me he pasado de la hora. Denme unos minutitos más para tratar de terminar con eso. Con esto de acá también es bien importante, tiene que ver mucho con la definición informática de la entropía también. Entonces,
eso es lo que pasaba el hoy día, pero no alcancé, así que lo vamos a ver el lunes. Es un poco de cultura general eso de acá en realidad, pero esta parte de la materia, prefiero la teoría de la información es como cultura general, pero esta parte de la materia no lo es, esto de acá es parte de los temas que tenemos que comprender en el curso. Entonces, solamente decirle en unos 5 minutitos que podemos hablar de la entropía para un sistema no aislado. ¿Cómo escribimos la entropía de un sistema no aislado? En ese caso, vamos a usar la misma fórmula, pero vamos a ver que se puede escribir la entropía de una manera alternativa. O sea, vamos a usar la misma fórmula para la entropía, ese es K logaritmo del número de estado, en que el número de estado, omega d, va a ser entonces la densidad de estado en un cierto intervalo de energía. ¿Okay? Entonces, la condición de normalización de la densidad de probabilidad asociada a la energía, la voy a escribir de esta forma. Esto es medio brujo, es lo que estoy diciendo acá. Esto. Estoy diciendo de que la distribución de probabilidad es algo así. En que esto de acá es delta E, este ancho es delta E. Delta E, en rigor, lo vamos a definir así. El ancho de delta E, ¿qué significa el ancho de delta E? Sería la dispersión de la gaussiana, sería el ancho total de la gaussiana, sería... ¿Cuál es la definición exacta? La definición exacta es esta. Es el valor de la energía media, es decir, el valor máximo acá, este de aquí, sería el valor acá, en la mitad. Lo que tengo en el eje X es la energía. ¿Okay? Y este valor de acá entonces sería el P de E. ¿Ok? Y esto de acá entonces es lo que me define el delta E. ¿Ok? Estoy aproximando este máximo como si fuese un rectángulo. Es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, y la densidad de probabilidad, a su vez, es la probabilidad asociada a un estado que tenga justo esa energía media, multiplicado por la densidad de estado que tienen esa energía. Entonces, esto de acá es la probabilidad asociada a ese estado, que tiene esa energía media, digamos que existe ese estado, multiplicado por el número de veces que tengo ese estado, esa densidad de estado. ¿Okay? Entonces, vamos a decir de que para un sistema no aislado usamos la misma fórmula, que S asterisco igual K log omega asterisco, lo mismo, pero para un sistema no aislado, en que el omega, esta vez, lo escribimos con esta idea, ¿no? Con la densidad de estado. ¿Okay? Y entonces, usando esta ecuación 49, eso lo hicimos en la clase antepasada, repítanlo ustedes en la casa, llegamos a que la entropía la puedo escribir como menos K log de este P de aquí, chiquitito, con la probabilidad asociada a esa energía promedio. Entonces, para terminar hoy, esa probabilidad asociada a ese estado E, con una cierta energía E, es E a la menos beta E partido por Z, es lo que llamamos la estadística de Boltzmann. Entonces, podemos reescribir esta expresión S igual K log de la probabilidad asociada a E. La podemos reescribir porque usamos esta formulita para demostrar que el log de P de E promedio es el promedio de log P. ¿Ok? Eso los invito a ustedes a verlos con calma en casa. Entonces, la entropía lo puedo escribir como el promedio del log P, de la probabilidad. Y entonces el promedio lo sumo sobre todos los estados accesibles para A, y los ponderos por las probabilidades. Este es el peso, y esto es lo que estoy promediando en log P. Esta expresión es muy común en teoría de la información y se llama la entropía. Yo la uso en mi pega de astrónomo para calcular las imágenes más probables, por ejemplo. Yo maximizo la entropía de la imagen. ¿Ok? Y ver con esta expresión. Entonces, esa conexión con la teoría de la información la quiero hacer el próximo lunes. Voy a tratar de repetir estas últimas dos transparencias, estas dos, esta y la siguiente el lunes, y hacer la conexión con teoría de la información, y hablar un poquito más genéricamente
de las consecuencias de la segunda ley de la termodinámica para los seres vivos y ese tipo de cosas. Entonces con eso, bueno, les pido disculpas haberme atrasado tanto para iniciar y haberme alargado tanto para terminar. Y nos vemos el lunes entonces. Gracias por participar y por tener el video encendido. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. No, profe, gracias.